será igual entonces a 1 sobre 2b por n. Y lo que estamos diciendo, pues si el ancho de banda es proporcional al inverso del ancho del pulso, pues el ancho de banda será proporcional a 1 sobre t sub b, que será igual a 2b por n. Entonces lo que vemos es que el ancho de banda se incrementa proporcionalmente con el número de bits, ¿sí? Pero ojo, es proporcional al número de bits, no al número de niveles. O sea que para este caso, siguiendo el ejemplo, daría lo mismo tener un sistema de 5, 6, 7, 8 niveles. En cualquiera de los casos n sería igual a 3 y el ancho de banda de hecho no cambiaría, ¿sí? Y cada vez que duplicamos el número de niveles, solamente se incrementa en 1 el número de bits. O sea que esa relación de crecimiento, o sea, si bien el ancho de banda que vamos a tener por la representación digital, ¿sí?, es n veces mayor al que nosotros tendríamos por la representación de la señal PAM, ¿sí?, pues de todas maneras el crecimiento, al no ser proporcional al número de niveles, sino al logaritmo base 2 de ese número de niveles, pues tiene una tasa de crecimiento menor en términos logarítmicos. Adicionalmente hay que tener en cuenta también que la representación de los pulsos binarios, no necesariamente se da en todo el tiempo disponible para representar el bit. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente nosotros podríamos tener una situación en la que estos serían las franjas de tiempo en las que yo puedo representar los diferentes bits, digamos el 0, el 1, el 1, el 0, ¿sí? Y podría ser deseable que los bits no estuviesen, o mejor, que los bits estuviesen separados unos de otros. Eso lo vamos a revisar también más adelante cuando hablemos de códigos de línea. Y en vez de representar el bit, por ejemplo, en todo el tiempo, yo podría decir, no, voy a representar, por ejemplo, el bit como, bueno, el caso del 0 podría ser así, pero el caso del 1 podríamos decir, oiga, aquí viene un 1 y en la mitad del tiempo, ¿sí?, vuelve a caer a 0, viene otro 1, vuelve a caer a 0, y acá, por ejemplo, viene otro 0, ¿sí? Esto, el tener pulsos de menor ancho, pues me va a incrementar proporcionalmente el ancho de banda. O sea que si pensamos en pulsos de la mitad de la duración del tiempo de bit, o sea, esto en realidad es el tiempo de bit, ¿sí?, pues el ancho de banda sería 2 veces esto, o sea, sería 4b por n. Eso en términos generales. Bien, esa sería la representación y el ancho de banda necesario para transmitir esta señal. Pero ahora nos queda la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el error que vimos que se cometía cuando se hacía una aproximación de la señal PAM hacia la señal cuantizada? Entonces vamos a tratar de estimar cuál es el efecto de ese proceso de cuantización en forma de una señal de error que vamos a modelar como un proceso aleatorio o como una variable aleatoria mejor. Entonces imaginemos que delta, ¿sí?, corresponde a lo que vamos a llamar paso de cuantización. Y el paso de cuantización no es más que el nivel que nosotros vamos a tener, pues, por ejemplo, de voltaje entre un nivel de cuantización y otro. ¿Cómo lo vamos a obtener? Entonces, si nosotros tenemos una cierta señal analógica que necesitamos muestrear y cuantizar, nosotros definimos los niveles en el mejor de los casos, ¿cierto? En el mejor de los casos los podríamos definir considerando, bueno, tomemos el máximo que pueda llegar a tener la señal MDT, ¿sí?, consideremos cuál podría ser el mínimo que puede tener esa señal MDT, ¿sí?, y dividamos ese intervalo entre mínimo y máximo en partes iguales. Claro, eso implica conocer de antemano cuál puede ser ese mínimo y cuál puede ser ese máximo. De lo contrario, si la señal MDT superara ese máximo o superara, pues, por debajo de este mínimo, pues
no podríamos representar variaciones por fuera de estos niveles. El paso siguiente pues sería dividir esto en partes iguales. Ahí tendríamos los diferentes pasos de cuantización. Entonces supongamos que hacemos una división como esta. Y fíjense que si yo tengo acá m niveles, ¿sí?, m niveles diferentes, nosotros ya podemos encontrar una relación entre el delta, ¿sí?, y los valores de mínimo, máximo y m. Entonces, ¿a qué sería igual nuestro delta? Entonces, nuestro delta sería igual a tomar el máximo de m de t menos el mínimo de m de t, ¿sí?, que sería este rango. Y si tenemos m niveles, ¿sí?, pues tendríamos que estar dividiendo, ¿sí? Mire que si pensamos que solamente tenemos estos 1, 2, 3, 4 niveles, aparecen 1, 2 y 3 divisiones, es decir, que debo dividir entre m menos 1 niveles. Entonces, máximo menos mínimo dividido entre m menos 1 me daría el valor de mi delta. Máximo menos mínimo de m de t corresponde al rango, ¿sí?, y pues m correspondería al número de niveles que estamos planteando. Pero adicionalmente, si nosotros hemos propuesto que el número de bits necesarios para representar cada uno de estos niveles es el logaritmo base 2 de m, podríamos poner acá nuevamente el mayor o igual, pero vamos a asumir que tomamos m como una potencia de 2. Entonces, esto lo vamos a tomar, ¿sí? Voy a representarlo de esta manera, simplemente para una señal que varía entre menos a y a. Si suponemos que la señal m de t varía entre menos a y a, el máximo menos el mínimo sería 2a, que sería como el voltaje pico a pico de la señal, ¿cierto? Y pues dada esta relación, nosotros podríamos escribir que m es igual a 2 a la n y nos queda menos 1. Entonces ese sería el valor de delta. Ese sería el valor de delta. Ahora la pregunta que viene es, ¿cuál sería el error que nosotros cometemos cuando hacemos la aproximación por cuantización? Entonces, para eso notemos que para un cierto valor, si tomamos una muestra cualquiera, ¿sí?, y pensamos que este intervalo es delta, y yo estoy haciendo una aproximación al nivel más cercano, pues hombre, si estoy muy cerca de este, ¿sí?, pues me voy a aproximar acá, ¿sí? Si llego justo a la mitad del intervalo entre estos dos niveles, entre este nivel y este nivel, si llego justo a la mitad, pues me da lo mismo aproximarme al nivel de abajo o al nivel de arriba. Y el error que estoy cometiendo ahí sería exactamente delta medios. Y si ya me empiezo a aproximar más al nivel superior, entonces pues el nivel se cuantizaría hacia allá, pero el error que estaría cometiendo sería menor que delta medios. O sea que en últimas, yo puedo pensar que mi señal de error o señal de error de cuantización, que voy a llamar Q de t, donde Q de t no es otra cosa que la señal m de t menos la señal m cuantizada de t, ¿sí? O sea, la diferencia entre la señal antes de cuantizar y la señal después de cuantizar. Esta señal en valor absoluto, ¿sí?, siempre va a ser menor o igual que delta medios, ¿sí? Ahora, si nosotros consideramos que el número de niveles, ¿sí?, es lo suficientemente grande
como para pensar que el error que yo cometo para una muestra cualquiera que yo tome, ¿sí?, va a ser completamente aleatorio, arbitrario, o sea que puede tomar cualquier valor entre menos delta medios y delta medios. Entonces yo puedo decir que esta señal, ¿sí?, o por lo menos la amplitud de esa señal considerada como una variable aleatoria, sería una variable aleatoria que tiene una distribución que sería uniforme entre menos delta medios y delta medios. O sea, lo que estamos diciendo es, diga, tomemos una muestra cualquiera. ¿Cuál es el error que tengo? No lo sé, pero sé que está entre menos delta medios y delta medios. O sea, me aproximo hacia arriba, me aproximo hacia abajo, máximo va a ser delta medios en valor absoluto, ¿sí? Pero el valor es completamente aleatorio. O sea, estoy dándole carácter de uniformidad a esa variable.